Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver qué pasa cuando en una región particular del globo, en Europa, empiezan a darse una serie de cambios formidables en torno a 1492. Si vos te fijas en el cuadro que tenés en el texto, pero que acá también lo estamos haciendo y reproduciendo, ahí se ve bien, vas a ver que aquí ponemos tres fechas, ¿sí? 1492, 1800, 1973. ¿Por qué? 1492 es el año en que... ¿Qué pasó? ¿Lo contestaste? Casi seguro dijiste es el año del descubrimiento de América, ¿no? Resulta que América ya estaba descubierta, no había aquí un grupo de indígenas que estaban diciendo ¿cuándo vienen a descubrirnos? Ya Laura, ¿por qué decimos descubrimiento de América? Y acá déjame que haga un paréntesis. Decimos descubrimiento de América porque estamos pensando desde el lado del vencedor. Pensamos en general y nos pensamos a nosotros mismos desde Europa. Fíjate, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos el barrio norte, tenemos la zona sur. Caballito, ¿cuál es el club más característico de Caballito y cómo llamamos a esa zona? El oeste. Sin embargo, Caballito queda en el centro de la ciudad. Y a lo que llamamos centro, a la zona del obelisco, es el este de la ciudad. ¿Por qué no tenemos este? Hay quienes dicen que es precisamente porque como nos miramos desde Europa, nosotros estamos parados en el este para mirar a Buenos Aires. No sé si será esa la razón o no, pero creo que vale como metáfora, ¿no te parece? Cerremos el paréntesis y pasemos entonces a ver qué pasa en 1492. Decíamos, es si en vez de mirarlo desde los europeos, lo miramos desde las víctimas, que es algo que siempre conviene hacer, vamos a hablar de el inicio de la conquista, el inicio de la invasión, vamos a darle otro término. ¿Y por qué siempre conviene pensar desde las víctimas? Porque somos buenitos y entonces cuando uno habla de la víctima es como que te como que te bañaras en alcohol en gel y todos tus males desaparecieran. Viste que hay mucha gente que en serio habla de la víctima y se llena la boca hablando de la víctima nada más que porque siente que de esa manera es más bueno. No, no es por eso. No es por un problema ético, sino por un problema epistemológico. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Eso es un verso bellísimo de Lito Nebbia, ¿no? Seguramente lo conocías. Bien, y a nosotros lo que nos interesa, a nadie le gusta estar equivocado. A todos nos interesa saber cómo fueron las cosas. Como el que gana cuenta su historia y el que pierde no solo tiene su historia, sino que también recibe la historia del que gana, que es la historia oficial. Entonces, mirándola desde la víctima, vas a entender la cosa de otra manera. Bien, hecha esta explicación, 1492 entonces, invasión de América, 1492 expulsión de los moros y judíos de España, 1492 Nebrija escribe la gramática, hacía 10 siglos que no se escribía una gramática, la lengua como instrumento central del imperio. Es decir, hay una cantidad de cosas que pasan en torno a este año. En torno a este año se construye el Machu Picchu, se construye el Taj Mahal y se construye también San Pedro en Roma. O sea, es un año muy particular, tanto 1492 en sí como los alrededores. Es la época en que Maquiavelo escribe El Príncipe. Se van dando una cantidad de factores que hace que podamos pensar a 1492 como un año clave, como un año bisagra. A partir de ese momento, la burguesía en Europa empieza a cobrar mucha más fuerza, deja de ser un elemento, un componente marginal de la sociedad para empezar a ocupar un lugar central. Y el burgués ocupa el lugar que ocupa básicamente por el dinero que tiene. Si vos vivís en una sociedad donde lo único que importa es el apellido o el color de la piel, ¿alguien te puede robar el apellido? ¿Alguien te puede robar el color de la piel? Bueno, claramente no. ¿Necesitas entonces policía? Claramente no. Como el dinero te lo pueden robar, entonces vos le vas a pedir al rey que te dé seguridad policial. Al mismo tiempo, los conflictos interpersonales o la conflictividad en general va a ser mucho más compleja. En una
sociedad, en una comunidad donde todo depende de la naturaleza, ¿cuáles son los problemas que pueden pasar? Que a tu vecino se le escapó una vaca preñada y tuvo los terneros en tu terreno y a quién le corresponden los terneros, o que hubo un cambio en el curso del arroyo que separaba tu propiedad de la del vecino. En fin, son siempre casos más o menos similares los que van a ocurrir y por lo tanto podemos acudir al derecho consuetudinario y resolver el caso actual tal como se venía resolviendo desde hace siglos. Pero ahora la cosa cambia. Ahora el capitalismo de suyo implica novedad. Ahora las relaciones y los conflictos son más complejos. Se hunde el barco. Hubo muchísima gente que puso plata ahí. ¿A quién corresponde pagar qué parte de las pérdidas? Llegó parte de la mercadería deteriorada. ¿A quién corresponde? ¿Cómo se prorratea? Es decir, empieza a haber relaciones mucho más complejas. Ya no alcanza con la sabiduría del anciano del lugar para resolver el conflicto. Ahora hace falta otra cosa. Hacen falta leyes, hacen falta jueces. Por eso, paulatinamente, a partir del siglo XVI, comienza a rescatarse en alguna medida pautas del derecho romano, pero sobre todo nace y se hace ese derecho infieri, que es el derecho comercial, se retoman muchas pautas del derecho público anterior. La cosa, al ser complejo, ya también es más compleja la relación entre el rey, el burgués, el súbdito, un rey con otro rey. Bueno, todo esto genera la necesidad de una segunda seguridad, la seguridad jurídica. Y finalmente vamos a encontrar la seguridad militar. ¿Qué pasa? En Europa, no sé si lo recordás, si no lo recordás, poné en Wikipedia guerras de religión, que fue un tema muy, muy importante a principios del siglo XVI, y hasta 1648, hasta la paz de Westfalia, durante cerca de un siglo y medio, en realidad hasta la paz de Utrecht después, pero no quiero complicar tanto ahora. Pero digamos, hasta Westfalia, durante un siglo y medio, muy cristianamente, los países cristianos de Europa, en nombre de un Dios que es amor, que es respeto al otro, que habla del prójimo, que ellos se mataban, pero mal. Entonces, el burgués le dice al rey: mire, majestad, así no se puede, así yo no puedo comerciar, no puedo ejercer la industria. Y el rey le dice: ¿qué querés que haga yo? ¿Cómo voy a frenar esta locura? Y entonces el burgués le dice: mira, elegí la religión que a vos se te dé la gana. Hacete católico como tu primo el rey de España, hacete protestante como tu otro primo el rey de Dinamarca, si no te gusta ninguna, inventate una religión nueva como tu otro primo el rey de Inglaterra, haz lo que quieras, pero pone una religión y acaba con todos los que piensan distinto. Y el rey le va a decir: sí, yo quisiera hacerlo, pero ¿de dónde saco plata para tener un ejército más fuerte que el ejército de la religión contraria? Y entonces ahí el burgués le va a decir: yo te lo presto y te pago impuestos. Prefiero esto, pero que vos me garantices la paz en el territorio y no tener el caos que tenemos ahora. Surgen entonces los ejércitos nacionales. Por otra parte, el mar pasa a ser el espacio donde más mercancías circulan. Por lo tanto, se incrementa también, por un lado, la piratería, los corsarios y también los países que necesitan garantizar la seguridad de sus flotas, la seguridad de sus puertos. Entonces aparece también la Marina de Guerra. Ejército y Marina de Guerra van a ser los dos elementos que van a constituir el tercer pilar ¿de qué? Del Estado-Nación moderno, que de eso hablamos cuando estamos hablando de la forma de ejercicio del poder público que marca el paso de la estratificación por castas y estamentos a la estratificación por clases sociales. Aquí teníamos entonces un ejercicio del poder público de tipo monárquico y feudal, y aquí el ejercicio del poder público va a estar signado por el Estado-Nación moderno, que, como decíamos, se sostiene sobre estas tres seguridades: la seguridad jurídica, la seguridad militar, la seguridad policial. Enseguida seguimos.